Qué gusto, bienvenido, Felipe. Gracias, Amanda. Y álgida, muy álgida la situación en la que vivimos. Ujú. Cada día hay algún motivo de conflicto, de angustia en este país. Ujú. ¿Cuáles quiere analizar el día de hoy? Sabe que esta semana nosotros hemos estado comentando acerca de la destitución, bueno, de tantos conflictos que está. ¿Se acuerda que la semana anterior habíamos conversado sobre el papel que tiene la señora fiscal y los superpoderes que tiene Diana Salazar y que se había detenido el juicio político? Y después de pocos días salió un documental de un medio de comunicación internacional que visibilizaba cuál es la aplicación selectiva de justicia de Diana Salazar. Pero quisiera hablar sobre eso y también sobre la destitución de los consejeros de participación ciudadana y control social, justo cuando se está debatiendo y discutiendo este concurso de elección del nuevo fiscal que estará el próximo año. A ver, Amanda, para nuestro público, porque Ujú, esto parecería un enredo, pero no es mucho enredo. ujú, Eh, ¿Por qué razón vivimos la situación delincuencial que vivimos en el Ecuador? ujú. Porque delincuencia siempre va a haber, son como los ratones y las cucarachas que quieren meter a la casa. Pero hay dos medidas, dos instituciones que tienen a cargo luchar contra la delincuencia e impedir que crezca como ha crecido, impedir que suceda lo que está sucediendo en el Ecuador, que a usted le asaltan, le roban, le secuestran, le extorsionan, le matan. Esas dos instituciones son básicamente la policía y la fiscalía. La policía es la que lleva la acción contra delincuencial, Ujú, la que llega hasta la captura y hacer un parte y decir, encontramos a este señor asesinando a una persona, encontramos violando a una niña, ¿no? Y ahí entra la fiscalía y la fiscalía asume esa parte y convierte en un proceso de juzgamiento. Y la fiscalía se encarga de impulsar para que a ese delincuente, a ese ladrón, a ese asesino, a ese violador, a ese narcotraficante, le juzguen y le sancionen los jueces. Pero hay entonces dos grandes pilares sobre los que se fundamenta su defensa, la de usted. ujú. Por eso es que cuando le roban, la policía dice, vaya, ponga la La denuncia denuncia en la en la fiscalía. fiscalía. Ujú, Usted llama a la policía a través del 911 y dice, me acaban de robar. Viene el policía, hace un parte y le dice, vaya, ponga la denuncia en la fiscalía. Pues bien, resulta que en el Ecuador la policía está con una gran corrupción adentro. José Serrano dice que tiene una lista de 1.500 policías probadamente corruptos y vinculados a la delincuencia. Es decir, policías delincuentes. 1.500. ¿Dónde estarán? Divida 1.500 para las 23 provincias que somos, o 22, ¿ya cuántos? 24. 24 somos. Bueno, 24 provincias, divida y vea cuántos salen por provincia, a ver cuántos tenemos en Ibarra, cuántos tenemos en, en Cotacachi, cuántos tenemos en Antonio Ante, cuántos en Pimampiro y cuántos en Otavalo. Es cuestión de hacer matemática nomás. Yo no creo que haya muchos policías corruptos en Galápagos, porque no hay nada que hacer, pero aquí es zona fronteriza, así que habrán más. Pero este es un problema. Y el otro problema es que la persona más corrupta del país, más con más manejo político del país y más denunciada internacionalmente es la señora fiscal. Acuérdense ustedes que hubo un caso de un fiscal en Manabí que aparentemente y posiblemente violó y asesinó a una chica. Y sigue de fiscal. No pasa nada. Porque la otra pata, el otro pilar que sostiene la defensa suya y de la ciudadanía contra la delincuencia está total y absolutamente corrupta en su cabeza. Yo no estoy diciendo que toda la fiscalía sea, pero está demostrado que la señora actúa como le da la gana,
va a un juicio cuando le da la gana, dice que está encinta cuando le da la gana, no va cuando le da la gana, dice volvamos cuando le da la gana, que violenta todos los procedimientos al señor defensor del pueblo, Freddy Carrión, le armó una violación. Le tuvo 3 años preso, sin sentencia, ¿no? A su esposa, a la ingeniera Schettini, le prohibió que hable. Le puso una demanda por acoso cuando lo único que había hecho es demostrar que además la señora fiscal no merecía ser fiscal porque ha plagiado la tesis de grado, por lo tanto no debería tener título. Y no solo no debería tener título, es fiscal habiendo sido calificada con 10 sobre 20, ¿no? Pero es muy ágil para unos casos Claro, súper y ágil. desestima a otros. Porque está corrupta. Mire, la policía será muy eficiente para defender al narcotráfico. Son eficientísimos para desaparecer las 22 toneladas de droga que encontraron en los ríos, pues. Rapidísimo. Y claro, José Serrano denuncia que el que tiene que quemar la droga cobra $300,000 o qué sé yo, es tío del que cobra $300,000 por cada contenedor. Es decir, estos círculos de corrupción están presentes en las dos instituciones encargadas de protegerle a usted. Y cuando se quiere cambiar esto, utilizan todos Las los artimañas. recursos y artimañas. Pero antes de hablar de eso, quiero poner más elementos para que las personas Sí, no piensen porque que me estoy inventando. Ya vamos a ir a eso. y quería también un poco saber que no es la primera vez que al No, no, Consejo no, de no. Participación Ciudadana Sí, también ya está. vamos a ir al consejo. Pero hay otras cosas, como que la señora fiscal le dijo a la familia de Villavicencio que el correísmo era el que mandó a matar a Mm. Villavicencio. Y la familia obviamente sale y denuncia eso, Y se quedó con eso, ¿no? ¿no? O sea, no Y la lo- familia después dice, nos mintió, nos empujó a decir esto, no es cierto, ¿no? Entonces, fíjese, la mano perversa, y perversa, porque a mujeres como embarazadas, como a Pamela Aguirre, la hizo dar una versión cuando estaba con dolores de parto, cuando estaba dando a luz, le tuvo sentada un día entero. Ella es una persona perversa, perversa. Lo mismo hizo con Viviana Bonilla, que había acabado de dar a luz y le hizo salir de la clínica, dejando a su bebé neonato. Y tuvo que salir de la clínica, apenas dio a luz para dar una versión que le obligó la señora esta. Entonces, es perversa, es inepta, es malvada, ¿no? Y es una operadora de la delincuencia, no lo digo yo. Esto lo dice Anderson Boscan, por ejemplo, ¿no? Anderson Boscan le dice, flaca, yo tengo aquí en el teléfono todo lo que te puede arruinar, ¿no? Y ya me mandarás a tus flacos a que me maten. Esto le dice a la fiscal general de la Nación. Esta es una acusación entre pandilleros, delincuentes de lo peor, ¿no? Y esto se hace eco varios medios de comunicación. Primero un medio de comunicación en los Estados Unidos Ujú. y después el medio de comunicación de Brasil, creo que se llama The Intercept, Ujú. que fue el que puso en evidencia el caso Lava De Jato, Lavallato. Ujú. ¿no? En donde el juez Moro acusó falsamente a Lula da Silva. Ahora, el mismo medio de comunicación pone en evidencia a la señora fiscal Diana Salazar, ese medio, en su manipulación horrenda contra Rafael Correa, la persecución a Rafael Correa, la persecución a Jorge Glass, la persecución a la Revolución Ciudadana y todas las manipulaciones que ha hecho esta señora perversamente por orden de el embajador de los Estados Unidos. ¿Cómo así? En el Ecuador manda un señor gringo. Dice, usted le eligió al embajador norteamericano como presidente de este país. Usted votó por él. Usted le dio el derecho de que él decida, dame la cabeza de Rafael Correa y la otra le da. ¿Qué es esto? En donde vive es como que en su casa venga un señor colombiano, diré, a ordenar y decir, ahora tú te acuestas conmigo, ahora él se va de la casa, ahora usted come, usted no come. Ujú. O sea, ¿qué es esto? Bien, en ese contexto Ujú. sale este documental
de el lado, Grayson, de la el zona tercero. gris, la Ujú, zona oscura, ujú. de Grayson, en donde ponen en evidencia todas estas cosas, ponen en evidencia todas estas manipulaciones y ponen en evidencia para que el país reaccione. No es posible que se siga pensando que la señora Diana Salazar es la mejor ecuatoriana, pues. ¿Hasta dónde le engañan a usted? ¿Hasta dónde le engañan a usted? ¿Hasta dónde le hacen creer que es una santa, la persona más perversa y que actúa en la política como si ella fuera presidenta del país? Pero pues, se podría leer como regionalmente también, porque varios fiscales en América Latina también han sido cooptados y son fiscales corruptos, Corruptos como en como Brasil el fiscal Barbosa de Colombia, también. ¿no es cierto? Ujú, Que vino acá a decir ujú. con su media lengua, porque habla con media lengua, que Andrés Arauz y Luisa González habían recibido dinero en De las narcotráfico y FARC. vino con el mayor de los desparpajos, Ujú. porque antes daban golpes militares, pues. Porque si un gobierno no les gustaba, entonces daban un golpe militar. Pero eso se les acabó. Ahora dan golpes judiciales. Ujú. Tienen a los jueces y a las fiscalías a sus órdenes. Pero ¿sabe cuál es el efecto de eso? No es solo el offer y la destitución y esto. El efecto es que usted se queda sin protección ante la delincuencia y que Ujú. hacen pactos y tratamientos y tratos con la delincuencia. Tratamientos especiales y pactos y tratos con la delincuencia. Ese es el problema real, no solo el problema de injerencia política. Ujú. Porque usted dirá, bueno, ya hay entre ellos, no. No, usted queda en indefensión absoluta. Usted, su hija, que está en riesgo de ser violada y asesinada en el Ecuador a cada momento, queda en indefensión y usted puede convertirse en una de las madres coraje más que ha perdido sus hijas en violaciones con gente que después andará oronda y lironda porque compró a la fiscalía. ¿No es cierto, señora Salazar? ¿No es ese el caso el caso Nicky? ¿No es así el caso Nicky? Hay varios, ¿No es miles de así? ¿No es casos así así. el caso de Aidita Ati? O sea, yo no me estoy inventando nada aquí, pues. Qué mala gente, cómo habla mal de Santa Diana. No, no, no. Es un demonio vestido de ángel, que con todo un aparataje le hacen parecer como bondadosa, buena y defensora y la mejor ecuatoriana. Inclusive le sacan entre los 100 personajes más importantes en la revista Life o, algo, o Forbes o qué sé yo, Ujú, ¿no? En Estados Unidos, ujú. para decirnos a nosotros que es una maravilla. Para convencer a la Para población. convencernos de que ella es una maravilla. Cuando ella es la responsable, óigame bien, la responsable, junto a la corrupción policial, de que vivamos lo que vivimos. La delincuencia, el asesinato, el sicariato, el narcotráfico, la extorsión, la vacuna, porque quedan absolutamente impunes, impunes. Yo quisiera saber cuántas de las personas que me escuchan han ido a poner denuncia en la fiscalía y cuántas les han dado solución a sus problemas y cuántas no han ido a poner porque saben que es absolutamente inútil. Con ello estamos enfrentados y además con un riesgo terrible porque la Comisión de Fiscalización de la Asamblea empieza a analizar las actuaciones de la Ujú, señora Salazar. ¿Y qué crees que hace? Indagación ujú. previa contra Pamela Aguirre. O sea, Pamela Aguirre ya está implicada en 2 indagaciones penales. O sea, atrévete contra mí, este es el mensaje, y te mando presa. Así nomás. Habla contra mí y te mando, o sea, yo estoy poniéndome en riesgo aquí por hablar contra la señora, ¿no? Ya mismo me clava una indagación fiscal sobre cualquier pendejada, menos a los verdaderos delincuentes, porque a ellos sí los protege.
Menos a los asesinos de 6.000 personas de este año en el Ecuador, porque a ellos sí los protege. Menos a los narcotraficantes, porque a ellos sí los protege. Menos a los políticos corruptos, como el señor Lazo, su cuñado y su pandilla, porque a ellos sí los protege. O sea, tenemos una fiscalía que protege a los delincuentes y que ataca a las personas inocentes. Le tienen a Jorge Glass, inocente, le tienen agónico preso. ¿Por qué? ¿Sabe usted por qué? Ah, porque ha robado. No, 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 no. La acusación de la fiscalía, ¿sabe cuál es? Que ha hecho un parque, después del terremoto en Puerto Viejo. Un hermoso y gigantesco parque para un pueblo que vivió un terremoto y que necesitaba una salida de esparcimiento y de mirar el aire luego de haber perdido sus familiares en el terremoto. Y porque es básico que una ciudad tenga ese equipamiento urbano. Y porque la ley decía que era para reconstrucción y reactivación. Y el señor Jorge Glass, no solito, él, con el prefecto de Manabí, con el alcalde de Puerto Viejo, con la Junta de Reconstrucción de Manabí, tomaron la decisión de hacer un parque y por eso está preso. Por eso la fiscal Diana Salazar le tiene preso. Y no le tienen preso pues en su casa con medidas sustitutivas, no. Le tienen en la cárcel de mayor seguridad incomunicado, cuestión que es absolutamente ilegal. Eso están haciendo en el Ecuador, queridos amigos, y ustedes no se dan cuenta. Y la justicia no es solo ahí, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay otros casos que no se los ha tomado en cuenta. ¿Cómo podría afectar una fiscalía que no procede, que no actúa, que es a ver, selectiva? si es una fiscalía que actúa solamente contra un sector político, como actúa contra Jorge Glass, ¿no? Y deja de actuar contra la delincuencia, queda un espacio en donde funciona con corrupción. Entonces, si usted le paga a la fiscalía, en la delincuencia común le trata bien. Si no le paga, le trata mal. No. Entonces, no declara flagrancia, por ejemplo, cuando encontraron el cadáver de Nicky en la casa de la mamá de un policía. Flagrancia también en la incautación Flagrancia en la incautación de droga. De droga Y cosas como este. Entonces pagan y no pasa nada. No pagan y ahí se arruina la cosa. ¿No es cierto? Entonces pagan y no declaran flagrancia. Pagan y le sueltan, ¿no? Y no piden prisión. Y si no pagan, sucede lo que está sucediendo con este señor que le encontraron en un lugar que había droga y era un guardián. Ah, no, perdón. El guardián de una hacienda, entraban delincuentes y él, para salvar su vida, para defenderse, disparó y mató a un delincuente con su escopeta. Mató mató a un delincuente. Hizo el uso de la fuerza. Está muriendo de inanición porque no le han dado de comer, no tiene quien le dé de comer en la cárcel. Está preso sin que nadie se apiade de él. Un hombre que defendió su vida. Y como, claro, no ha pagado la fiscalía le tiene refundido y podrido en una prisión. Y como no ha comido todo ese tiempo, está en un estado, salieron fotos en redes sociales, ¿no? En un estado que parece de Biafra, de inanición. Un pobre hombre, oigan, tengan compasión. Un pobre hombre que defendió su vida de la delincuencia, pero claro, como la fiscalía no responde al inocente que se defendió, sino responde al delincuente que le da plata, ¿no? Le tienen como le tienen. ¿Cuántos casos de esos habrá en el Ecuador? Cientos de casos, porque la fiscalía es un nido de ratas. ¿No? Y no solo es la fiscal, a los fiscales, sino que hay otros también implicados. A los fiscales honestos que sí hay, y hay muchos, y que están atrapados sin poder moverse, como los policías honestos que hay muchos, pero que están atrapados e impedidos. O los asesinan. Claro, o los asesinan, simplemente los asesinan. A ese punto hemos llegado. ¿Y por qué me oyen esta queja tan grande? Porque por fin ya venía el proceso de cambio de fiscal.
Ya venía el proceso de cambio de fiscal, porque ya culmina ya su periodo. culmina en el 25, entonces viene como un alivio porque ya sale la corrupción y podría venir alguien que sea menos brutal, ¿no? Menos corrupto, menos miserable, ¿no? Y ahora nos despertamos con la noticia que del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Es el que organismo que del está, organismo que elige que elige fiscal, el fiscal. Ujú, se votaron a 4. O sea, ya votaron a 1 cuando iban a elegir contralor ujú. para poder elegir a quien les daba la gana, ¿no? Chao. Y ahora votan a 4. ¿Y saben por qué les votan? Porque ustedes dirán, la corrupción. No, porque se tomaron una foto con fondo azul. Entonces, como salió el fondo azul en la foto, eso es una gravísima, la más grave de las infracciones electorales. ¿Qué les parece? Pero ustedes dirán, no es mentiroso, Felipe. No, les juro por mi madre. El argumento es que tenían un fondo azul y estaban con ropa azul. Entonces, por eso destituyen a 4. A 4. Para Y que el no quede Tribunal nadie. Contencioso Electoral también está cooptado Claro, por exacto. la Entonces Fiscalía, el gobierno. ahora se van esos 4 y el Consejo de Participación Social se queda con uno que entró por la ventana, Todos. y gente que está al servicio de la señora fiscal, para que o le vuelvan a nombrar a ella o nombren a quien ella quiera. Pero no nos damos cuenta de este horror. 1 más 1 es 2. No hay que ser entendidos de la política para darse cuenta de esto. Pero Felipe, o sea, la fiscal no es que actúa solita. No. Ella tiene gente que le tiene chantajeado. A ver, ustedes vieron lo que pasó en el tribunal, no el tribunal, perdón, en el Consejo de la Judicatura, que es quien nombra y elige jueces, ¿no? Cuando iban a nombrar los nuevos jueces de la Corte Nacional, también actuó la fiscal y creó un caso y le metió preso al presidente del Consejo de la Judicatura. Le tiene preso en La Roca porque iba a nombrar a jueces, La Corte. a jueces que no son de la fiscal, que no responden a la fiscal. Y como iba a hacer eso, le tiene preso en La Roca con juicio penal. ¿Qué les parece? O sea, la señora es la emperatriz de este pobre y maltratado país. Siempre cuando va a haber elección y por ejemplo, del Tribunal Contencioso Electoral, de la Corte de Justicia, ocurre que hay una destitución o a alguien le detienen, Claro, o le incriminan le incriminan o le algún incriminan. delito. Porque todos estamos esperando que incriminen delincuentes, corruptos, verdaderos, ¿no? Pero, y esta mujer y este aparato y la orden de los Estados Unidos no es, pues, incrimínales a los verdaderos culpables, sino incrimínale a él. No, para que pongan este juez, para que nombren este contralor, para que nombren esta. Pero ¿por qué Estados Unidos está incidiendo en eso? O sea, Bien, ¿quién está ahí detrás de la fiscal? bien. Porque ahora estaba leyendo una noticia que decía Daniel Noboa está detrás de la fiscal, lo estuvo Moreno y lo está No. Lazo. La fiscal está por encima de ellos. Ellos son peleles al lado de la fiscal. Ella les hace favores. Óigame bien, ella les hace favores a Lazo, como por ejemplo no encausarle a su hermano, a su cuñado, hermano político, ¿no? No encausarle a él y cambiar el delito de narcotráfico a delincuencia organizada, que es pasar de asesinato a golpe en la cara. No sé, esto es nada. Ella hace favores a los presidentes y les cobra muy bien, no sé en qué, pero les hace favores. ¿Por qué Su los papel es supranacional. Claro, ¿por qué los Estados Unidos están interesados en esto? Les voy a decir no lo que yo me imagino, sino lo que dijo la general Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, es decir, la jefa militar del Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Colombia, de todo lo que quede al sur de Estados Unidos. Ella dijo algo más o menos así.
En Latinoamérica hay recursos naturales gigantescos. La mayor reserva de petróleo está en Venezuela. Otra de las más grandes reservas del petróleo está en Brasil. La mayor reserva de litio está en el triángulo de litio entre Bolivia, Perú y Argentina. Y así, ¿no? Dijo, todos esos recursos naturales nos pertenecen. ¿A quién? A los Estados Unidos. No a Brasil, no a Ecuador, no a Chile, no a Bolivia, a los Estados Unidos. Nos pertenecen, dice la general Richardson. Y nosotros no vamos a permitir que China o Rusia se beneficien de esos recursos. Ahora tiene sentido, entonces. Claro, eso lo dijo clarito y lo dijo aquí en Quito, Sí. ¿no? Y también lo dijo el candidato y expresidente Donald Trump. Cuando hablaba de Venezuela dijo, yo hubiera terminado de sacar del poder a Nicolás Maduro, pero no alcancé. Porque el petróleo de Venezuela es nuestro. ¿Cómo así nosotros vamos a comprar el petróleo a Venezuela? Si es un petróleo maravilloso que está cerca de nosotros y que nosotros podemos coger tranquilamente. ¿Cómo así le estamos comprando? Imagínense ustedes. Es como que yo me vaya a su tiendita, señora, y diga, todo esto es mío. Y para eso le compro a su nuera, y su nuera le bota de la casa, y su nuera me entrega a la tienda. Eso es lo que pasa. Exactamente eso es lo que pasa en nuestros países. Y por eso le tienen ahora a la señora Salazar como la manda más, como la viuda negra de este país, que maneja todos los hilos oscuros, como dice Grayson, del documental. Y por eso se llama Grayson, porque es una zona oscura, cómo maneja en la oscuridad todos los hilos para mantener el beneficio de los Estados Unidos y el poder de los Estados Unidos en el Ecuador. Créame. Está sobre los gobiernos, claro, está sobre el gobierno. Sobre tres gobiernos ha estado. Ha estado sobre el gobierno de Lenín Moreno, en donde hizo lo que le dio la gana. Y le tenía a Lenín Moreno agarrado de donde sabemos con el tema de los DINA Papers. ¿No? En el gobierno de Guillermo Lazo hizo lo que le dio la gana y le tenía a Guillermo Lazo cogido del mismo lugar y les tiene hasta el día de hoy, ¿no? Con el problema no solo de los Panama Papers, sino del caso León de Troya, del informe León de Troya, que implicaba a su espacio más íntimo y a su banco en el narcotráfico. Y ahora le tendrá al señor Noboa por algo parecido. Y van a elegirla, según veo ahora, como ya se destituyó a los cuatro consejeros que todavía ayer sesionaron, o sea, van a terminar decidiendo una fiscal también de acuerdo a los intereses de los Estados Unidos, dice usted. Por supuesto. Qué pena. Esto nos lleva a ser un país que ya empezará a buscar otras acciones, porque no solamente es la Fiscalía, también es el Consejo Nacional Electoral, también es la Corte, el Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, pueden meter la mano y tal vez ya metieron en las dos elecciones anteriores. ¿Quién me dice a mí que las elecciones anteriores fueron limpias? ¿Quién me dice a mí que no hubo manejo por parte del Tribunal Electoral y tergiversación de los resultados y en las dos elecciones ganó la Revolución Ciudadana en segunda vuelta? Y ellos manejaron ese 2%, hicieron aparecer un triunfo falso y fraudulento. Y ahora vamos a lo mismo. Y creo que vamos el próximo capítulo a hablar de por qué Estados Unidos impide de que los gobiernos de izquierda y progresista ganen en el país. Ese sería como el segundo capítulo. Muchísimas gracias, Felipe. Qué gusto haberle tenido nuevamente aquí en esta semana.
Gracias. En la ciudad más linda del mundo, priorizamos el arte y la cultura. Disfruta en familia el Verano de las Artes de Quito, con 500 agrupaciones artísticas. Quito resonará con música popular, urbana, salsa, andina, cumbia, agrupaciones emergentes, rock y chicha radioactiva. Los espacios públicos te pertenecen. Aprópiate de tu ciudad en el Verano de las Artes. Revisa la agenda completa en quitocultura.com. Con arte, cultura y deporte, Quito renace.